a la segunda parte, al segundo paso, ya que estamos viendo pasos para ser un miembro bíblico de la iglesia, ya que en la semana pasada vimos que el estudio que se hizo en cuanto a la situación, la condición de la iglesia evangélica en nuestros días es un resultado pobre, triste, saber que nuestras iglesias están decayendo y decayendo y decayendo, ¿verdad? Están decayendo. Si nomás así que yo supiera, ¿verdad? Con lo de la pandemia, aquí en el Valle se cerraron 8 iglesias. 8 iglesias de lo que yo supe, ¿verdad? Los pastores que me dijeron, 8. ¿Se imaginan el decaimiento, que cómo Satanás obra de diferentes maneras y que está produciendo esto? Pero podemos nosotros, y vimos todas las diferentes causas posibles que están produciendo el decaimiento de la iglesia cristiana evangélica. Pero este estudio, sí, dice, las razones que les puse la semana pasada, sí son válidos, pero la razón principal salió que porque muchos de los miembros de nuestras iglesias han perdido el entendimiento bíblico de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Lo han perdido. Al punto, hermanos, que el concepto de ser miembro de una iglesia está tan débil, también tan frágil, tan mal entendido, que mucha gente hoy en día dice, ¿no se necesita ir a la iglesia? ¿No se necesita ir a la iglesia? Aquí uno de su casa, si puede uno ver una iglesia por la televisión, igualmente puede uno adorar, aprender y esto y lo otro. No se necesita ir a una iglesia. Entonces, ¿se imaginan cómo se ha diluido el concepto de ser parte? Porque es algo que es indivisible. Nosotros decimos, yo soy parte del cuerpo de Cristo universal. Cuando yo nací de nuevo, fui bautizado en el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo Jesús. Esa es la iglesia universal de Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia, no se refiere que viene por los bautistas o por los metodistas no, viene por los verdaderos creyentes, por los verdaderos creyentes que estén en todo el mundo. Por ellos viene. Entonces, esa es su iglesia universal. Y esa iglesia universal es el cuerpo espiritual de Cristo Jesús. Y todos los verdaderos creyentes son miembros de ese cuerpo universal de Cristo Jesús. Pero también la Biblia enseña que nosotros debemos formar parte del cuerpo local de Cristo Jesús, la iglesia local. Este es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y debemos ser miembros de ese cuerpo local. Por eso es que hay membresía, ¿verdad? Para así de esa manera yo estar consciente de lo que enseña la Biblia y decir, sí, yo estoy obedeciendo al Señor, así como le obedecí en la salvación para formar parte de su cuerpo universal, también le obedezco para formar parte de su cuerpo local. Entonces, está eso. Entonces, vamos a ver los pasos para que verdaderamente nosotros podamos ser miembros bíblicos de la iglesia, porque no es suficiente nada más decir, pues sí, yo no falto a la iglesia. Hay elementos que deben de estar presentes en nuestra vida para que podamos nosotros calificar bíblicamente de ser un miembro bíblico de la iglesia. El primero lo vimos, yo seré un miembro funcional de la iglesia. Y usamos la palabra funcional para continuar con la analogía de que yo pertenezco a un cuerpo. Y si yo pertenezco a un cuerpo, entonces yo soy uno de los miembros de ese cuerpo. Y todos nuestros miembros tienen que funcionar. Tienen que funcionar para que el cuerpo en general pueda funcionar correctamente como debe de funcionar. Si uno de los miembros, varios de los miembros de este cuerpo local no
está cumpliendo con su función, entonces ese cuerpo va a ser disfuncional. En eso quedamos la semana pasada, ¿verdad? Va a ser disfuncional. Y a nadie le gusta una iglesia disfuncional. Todos queremos que sea funcional. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las agencias que se dedican para la adopción de los niños. Ellos primeramente tienen que estudiar, analizar, investigar bien a esa pareja que quiere adoptar a un niño o una niña para ver si son un hogar funcional, si es un matrimonio funcional, si esa es una familia funcional, porque no quieren irlo a poner en un hogar disfuncional. ¿Se fijan? Entonces lo mismo aquí en la iglesia. Somos una familia, pero ¿somos disfuncionales o funcionales? Y para más detalles, pues puede ir a YouTube y ver y escuchar el mensaje de la semana pasada para esto. El punto número 2, ¿verdad? O paso, porque estamos viendo pasos. Este es mi primer paso y los estamos poniendo de una manera así, una declaración positiva. Yo seré un miembro funcional de la iglesia. Eso es como una declaración de fe, de compromiso que yo hago con Dios. Sí, Señor, yo seré un miembro funcional de tu iglesia. Tú me pusiste aquí y yo voy a ser de acuerdo a tu voluntad, voy a ser funcional. El segundo paso, sí, Señor, también ser un miembro unificador de la iglesia. Unificador de la iglesia. Yo voy a ser una fuerza unificadora, no una fuerza divisiva en tu iglesia, sino unificadora. Eso es lo que yo, Señor, voy a hacer. Entonces, para eso, en el momento que uno dice que quiere hacer eso, entonces tiene uno que entender los elementos que están envueltos para poder ser unificador. Si yo quiero ser esa fuerza unificadora en mi iglesia, tengo que entender qué es lo más importante para poder estar unidos. ¿Okay? Y el primer principio bíblico que tenemos que entender que produce la unidad es la unidad y el amor van juntos. La unidad y el amor van juntos. Por eso el Señor dijo, la mayor de todas las virtudes es el amor. ¿Y a quién se los dijo? A los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios estaban divididos. Estaban divididos. Entonces lo que les dijo, no, ustedes necesitan más de los dones, ustedes necesitan más hablar en lengua. No, les dijo, ¿saben qué? Ustedes están mal en todos. Por eso la única solución que ustedes necesitan es el amor. El amor. No por nada el Señor nos dijo que los 2 grandes mandamientos tienen que ver con el amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Si tú haces eso, dice, eres un cristiano exitoso. Entonces, la unidad y el amor van juntos porque es necesario el que podamos amarnos para que podamos tener unidad. Tener unidad. Las personas se van a dar cuenta que si somos una iglesia con amor, una iglesia unida o no. Recuerdo años atrás, vino una familia a visitar y pues al final, ¿verdad? Que los saludé, me dijeron, no, pastor, nos gustó mucho y esto y el mensaje y todo. Y ya ahí otra persona platicó con ellos y ya esa persona los invitaron a comer a su casa, se fueron a comer a su casa y el domingo ya no volvieron. Pues yo les llamé. Dijo, no, pastor, no, disculpe, pero nosotros no volvemos a su iglesia. Nos dimos cuenta que ya en su iglesia hay división. Sí, la persona que los invitó a comer, ¿verdad? Ya después me dijeron, pues los animó de que siguieran viniendo y todo, pero tú perteneces a nuestro cuerpo. Yo quiero que tú seas parte de mi gente, les dijo. Yo quiero que tú seas parte de mi gente. Y ellos pues todos los dijeron, wow, aquí hay grupos, aquí hay divisiones. No, yo no quiero eso. Y ya
no quisieron venir. ¿Se fijan cómo las divisiones destruyen una iglesia? ¿Qué creen ustedes que le ha hecho más daño a esta iglesia? Divisiones. No crean que nos hace daño de que no podamos crecer porque estamos en Coachella, o porque el edificio no es muy atractivo, o porque el estacionamiento tiene 70 años de vida, o porque esto, porque el otro, o porque el pastor muerde el inglés, o lo que sea. Nada de eso, son las divisiones lo que le ha hecho más daño a esta iglesia. Se los digo yo, porque como pastor que estoy aquí 100%, eso es lo que le ha hecho más daño. Entonces, por lo tanto, si nosotros no queremos dañar al cuerpo de Cristo local, entonces yo tengo que esforzarme por ser una fuerza unificadora y no divisiva. Unificadora, no divisiva. Y solamente va a ser con base del amor. Fíjense lo que el Señor Jesucristo nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. De que son mis discípulos. Fíjense nomás. Es una manera también que podemos decir, bueno, es una de las evidencias de que verdaderamente yo soy un cristiano. El que yo muestre amor. Entonces va a ser evidencia de que verdaderamente sí soy un seguidor de Cristo, soy un discípulo de Jesucristo. Entonces, la unidad y el amor van juntos, son inseparables. Donde usted vea unidad, va a haber amor. ¿Por qué creen ustedes, pues usando el ejemplo personal, por qué creen ustedes que vamos a cumplir 44 años de casados? ¿Por qué permanecemos unidos? Por el amor que nos tenemos, mi esposo y yo. Esa es la única razón. Por esa clase de amor que no es romántico, sino es el amor agape, el amor incondicional. Ese amor de decisión que uno decide continuar amando al ser querido a pesar de las diferencias, a pesar de las imperfecciones, es un amor de decisión. Es un amor de decisión. Entonces, esa es la clase de amor que yo debo de tener también aquí, con ustedes, en la iglesia. Ustedes para conmigo, yo para con ustedes, y unos para con los otros. Tenemos que tener esa clase de amor, ¿verdad? Porque el mundo sabrá si verdaderamente somos cristianos o somos hipócritas. Por la forma en la que actuamos unos con otros, por el ambiente que tenemos como iglesia, ¿verdad? Si somos una iglesia unida o somos una iglesia desunida. Se van a dar cuenta, el mundo se va a dar cuenta. Entonces, fíjense, espero que su respuesta sea, no, pastor. ¿Alguna vez ha estado en una reunión de negocios desagradable en una iglesia? Espero que no, porque son unas experiencias horribles. Terribles, satánicas. Espero que diga que no, pero pues muchos de nosotros las hemos experimentado. Véanme nada más para que vean las consecuencias de esas sesiones. Véanme nada más, vean mi cabeza, vean mi rostro. Dice, ¿crees que un extraño se habría impresionado con el comportamiento cristiano que presenció? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Bueno, la respuesta es sí. Sí se hubiera impresionado, pero negativamente. Muy negativamente. Porque fíjense, yo recuerdo, recién convertidito, era un bebé recién nacido, no tenía más que una semana, 2 semanas recién. Entonces, cuando yo no era todavía cristiano, visitaba la iglesia, esta iglesia, pero la visitaba los domingos, nada más el domingo en la mañana. Yo nunca fui el domingo en la tarde, ni los miércoles, nomás el domingo en la mañana. Y allá mero atrás, ¿verdad? Oyendo y listo para cuando dijeran amén, correr para afuera a oír. Entonces, pero la cosa es que el Señor me alcanzó, me convertí. Entonces dije, voy a ir un miércoles. Voy a ir un miércoles también. Y
La iglesia tenía la regla de que el último miércoles de cada mes había sesión de negocios. Pues me tocó la sesión de negocios. Y me impresionó grandemente, pero negativamente, ver y oír lo que sucedía ahí entre los hermanos, hijos, los que dirigen y los que enseñan y los que cantan y todo. Mira nomás cómo se agarran del chongo aquí, ¿verdad? Yo todavía tenía chongo, ¿verdad? Pero se agarraban. Entonces, pues, ¿creen ustedes que hay unidad en ese tipo de ambiente? ¿Creen que refleja unidad? ¿Creen que refleja amor entre ellos? No, hermano, no refleja, tenemos que creerlo. Ahora, ¿alguna vez has oído a los cristianos chismear sobre otros cristianos? ¿Es eso amarse unos a otros? ¿Sí o no? No, hermanos, no es amarse unos a otros. Y la unidad y el amor van juntos, tenemos que recordar eso. Una pregunta, ¿qué es más importante en cualquier equipo deportivo, el talento o la unidad? Piénsenla bien, ¿talento o unidad? La unidad, aunque no tengan mucho talento los jugadores. Siguen con la misma, la unidad. ¿Se quedan con la unidad? Bueno, están correctos, ¿verdad? Porque fíjense, un ejemplo nada más reciente, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes no estén muy familiarizados con el fútbol, soccer, ¿verdad? Y sobre todo allá en Europa hay un torneo que se llama la Champions, que es el torneo más importante y más grande de todo el mundo. El que gane la Copa Champions es el equipo mejor de todo el mundo. ¿Okay? Bueno, había un equipo que traía a los 3 mejores jugadores del mundo. Traía a Messi, a Mbappé y a Neymar. Los 3 delanteros decían, ya, denle la copa ya, ¿para qué juegan? Con esos 3 mejores jugadores del mundo ya denles la copa. ¿Ganaron la copa? No la ganaron. No la ganó, la ganó otro equipo, Manchester City. ¿Por qué? Porque era un equipo que no tenía estrellas, pero jugaba unidos. Era un equipo. No tenía el talento del otro equipo. No tenía el talento del equipo francés, donde estaban esos 3 estrellas, pero este equipo inglés tenía unidad. Jugaban por equipo y ganaron la copa. ¿Se fijan? Así también aquí en la iglesia, hermanos. No es tan importantísimo y crítico de que tengamos un alto grado de educación y esto y lo otro y lo otro. No, hermano, amor para que tengamos unidad. Amor para que tengamos unidad. Eso es lo que va a ser crítico en realidad. ¿Okay? Fíjense lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Se fijan qué diferencia? Una iglesia por la que él podía dar gracias a Dios, porque decía, esta iglesia no me va a dar problemas porque se aman. Pero a la iglesia de Corintios, que le estaban dando tantos problemas, les dijo, ámense, por favor, ámense. ¿Por qué tantas divisiones entre ustedes? ¿Por qué se están llevando a la corte? ¿Por qué se están metiendo en relaciones íntimas ahí entre? ¿Por qué están haciendo todo ese desastre? Ámense. Pero a esta iglesia no. A esta iglesia dice, hijo, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. No ceso. Y volvió a enfatizar Pablo nuevamente a los miembros de la iglesia en el capítulo 4, versículo 1 y 3, cuando les dice, así que yo, prisionero del Señor, les pido que vivan una vida digna del llamamiento al que han sido llamados. Y luego se fijan, es la versión amplificada, lo que ven ustedes así en
comprende, brackets. ¿Cómo se dicen los brackets? Bueno, no son paréntesis, pero vamos a decirle paréntesis. Los brackets no es paréntesis, es paréntesis, brackets, no me acuerdo. Pero ahí donde lo ven ustedes, los paréntesis, dice, ahí en la versión amplificada nos dice lo que significa, ¿verdad? Esa palabra, lo previo. Entonces cuando dice, así que yo, prisionero del Señor, les pido que vivan una vida digna del llamamiento al que han sido llamados. Y luego dice, es decir, que vivan una vida que exhiba un carácter piadoso quiere decir espiritual, con valor moral, con integridad personal y un comportamiento maduro, una vida que expresa gratitud a Dios por tu salvación, o sea, por la salvación que hemos recibido. ¿Okay? Ahora, fíjense quién está pidiéndole a los cristianos allí en Éfeso que vivan de esta manera, que vivan de una manera digna de lo que son. Soy un cristiano, tengo una gran salvación, tengo que vivir un gran testimonio, una gran vida. ¿Quién les está pidiendo que hagan ese sacrificio de vivir de esa manera? Pablo, ¿verdad? ¿Y dónde está Pablo? Ahí dice, prisionero. Estaba en prisión. En prisión. Entonces Pablo era un ejemplo para ellos y es para nosotros de vivir esa clase de vida, no importa las circunstancias. Él está en prisión, ¿por qué? Porque ha vivido esa clase de vida digna de ser un cristiano, al punto que él estaba dispuesto a ir a prisión, dispuesto a que lo decapitaran, dispuesto a que lo crucificaran, dispuesto a que lo echaran al foso de los leones, a donde sea lo que fuera. Él estaba dispuesto a vivir esa clase de vida y les está diciendo a los hermanos, hay que vivir esa clase de vida. ¿Okay? En el versículo 2 continúa diciéndoles, con toda humildad. ¿Qué significa humildad? Dice, renunciando a la justicia propia, o sea, a confiar en uno mismo, al orgullo, al egoísmo personal, sino, dice, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre significa manteniendo el dominio propio, no destramparse. Dice, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Y qué clase de amor? El amor no egoísta, el amor agape. Ahora díganme ustedes, si todos nosotros nos comportamos así, ¿vamos a tener unidad? ¿Sí o no? Amén. Sí, si todos estamos así con humildad, con mansedumbre, con dominio propio, con paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, sin egoísmo, ¿creen ustedes que puede haber divisiones entre nosotros? No puede haber. No quiere decir que no va a haber diferencias de opinión. No quiere decir eso, ¿verdad? Fíjense, el versículo 3 dice, haga todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada individuo trabajando juntos para que el todo tenga éxito. Y el todo, ¿verdad? En este caso, es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces dice, se fijan que la unidad no viene automáticamente, sino que tiene uno que hacer todo lo posible, va a requerir esfuerzos, sacrificio de nosotros. Yo me tengo que negar a mí mismo para poder amarlos a ustedes como Cristo me ama a mí. Ustedes tienen que negarse a sí mismos para que me amen a mí, para amarnos los unos a los otros con esa clase de amor sacrificial. Entonces, ahí dice que haga todo lo posible para mantener la unidad, una unidad espiritual. ¿Quieren ustedes tener una unidad espiritual ahí en la iglesia? Entonces, métale ganas, dice. No va a venir automáticamente, no. Ni tampoco va a venir porque uno esté pensando, pues tiene que comenzar con usted o con fulano y que eso. No, con usted que está pensando eso. Con usted tiene que comenzar, porque eso ya es, cuando uno empieza nomás a querérsela cargar a otros, es que ya está uno
carnalmente ya está uno excusándose y buscando un mayor culpable que yo. Y entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que debemos de esforzarnos, que esta clase de unidad no viene fácilmente, ¿verdad? Así como el amar, como Cristo nos amó, con ese amor sacrificial, no es algo natural de nosotros. Lo que es natural de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por eso la unidad y el amor van juntos, hermanos, van juntos. Y tenemos una responsabilidad como miembros de la iglesia de amarnos, porque fíjense nomás qué gran privilegio decir, yo soy un miembro del cuerpo local de Cristo. Si yo estoy consciente que soy un miembro de ese cuerpo local de Cristo, entonces tengo una responsabilidad. ¿No tiene mi mano una responsabilidad? ¿No tiene mis pies, mi pierna una responsabilidad? Cada miembro de mi cuerpo tiene una responsabilidad que tiene que cumplir, y si no la cumple, va a afectar a todo el cuerpo, ¿verdad? Va a afectar a todo el cuerpo. Así también, dice el Señor, que así también es en su cuerpo, la iglesia, de la misma manera. Debemos ser una fuente de unidad, nunca debemos ser una fuerza divisiva, nunca. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a estar promoviendo el daño para mi iglesia, el daño para la iglesia del Señor. Y entonces ya es algo similar como el apóstol Pablo. Cuando él no era apóstol Pablo, que él era Saulo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor cuando lo confrontó, que se le apareció? Que dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es como una lanza con un pico. Y le está diciendo, mira, siempre que tú estás haciendo algo en contra mía, en contra de mi obra, es como si le dieras patadas al pico de esa lanza. ¿A quién le estás haciendo daño? ¿Le estás haciendo daño a la lanza o te estás haciendo daño a ti mismo? Entonces también nos hacemos daños a nosotros mismos cuando queremos dañar la iglesia. Queremos dañar la iglesia. Estamos entonces como Saulo de Tarso, dándole cosas al aguijón. ¿Okay? Debemos amar incondicionalmente a nuestros hermanos miembros de la iglesia. Debe ser incondicional. Desde el momento que yo lo pongo condicional, mientras una persona me caiga bien, yo lo voy a amar, pero ya nomás me cayó mal y ya no me gustó lo que dijo y ya me ofendí y todo, ¿se acabó el amor? ¿Verdad que eso es incondicional? Ya se acabó el amor, ya me caías bien, pero ya no me caes bien. Te aprobaba, ¿verdad? Pero ya te desaprobé. Ahora, ¿no hay potencial para que nos desaprobemos unos a otros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, si usted dice, pues no, entonces usted está diciendo, no, porque yo soy perfecto, a mí nadie me puede desaprobar, siempre me va a encontrar perfecto, siempre me va a calificar con un 100, pero a los otros sí, pues un 80, un 60, un 50, eso sí los podemos desaprobar. No, todos nos ponemos a buscarnos y nos vamos a desaprobar unos a otros, y es lo que dice la Biblia, el apóstol decía, y lo único que está pasando es que se están mordiendo entre ustedes unos a otros, se están haciendo daño, se están destruyendo unos a otros, mordiéndose unos a otros. Entonces, eso no es espiritual, eso es carnal, ¿verdad? Ahora, como dice aquí, y aunque eso no significa que estés de acuerdo con todos, todo el tiempo, sí significa que estás dispuesto a sacrificar tus propias preferencias para mantener la unidad de tu iglesia. Que eso es lo que vamos a estar cubriendo en el próximo mensaje. Vamos a estar hablando de las preferencias. ¿Por qué? Porque esa es la causa principal que le ha hecho tanto daño a las iglesias. Y a esta iglesia también.
las preferencias de una persona. Le han hecho daño, han causado divisiones, las preferencias. Entonces, como vemos ahí, tiene uno que estar dispuesto a sacrificar su preferencia, ¿verdad? Por la unidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Porque la unidad y el amor van juntos. Siempre recuerde eso, la unidad y el amor van juntos. Fíjense lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Dice, más allá de todas estas cosas, vístanse y envuélvanse en el amor. Y también es la versión amplificada. Entonces vemos aquí lo que dice, no egoísta. Nomás que ahí está en el griego, es guista. En el amor, no egoísta. A eso siempre, ustedes van a encontrar que siempre que la Biblia nos está diciendo del amor que debemos de tenernos los unos a los otros, no es el amor romántico, no es el amor de emociones, de sentimientos, es el amor de decisión, no egoísta, ¿okay? Que es el lazo perfecto de unidad, dice. Y luego, entre paréntesis, porque todo está unido en acuerdo cuando cada uno busca lo mejor para los demás. ¿Se fijan que esta es doctrina bíblica? Son principios bíblicos que la unidad y el amor van juntos. La unidad y el amor van juntos, aquí está diciéndonos, es el lazo perfecto. El amor, dice, es el lazo perfecto para que haya unidad. Si usted quiere que haya unidad, va a tener que estar unido al amor. Y entonces va a haber unidad. Sin ese amor, no hay lazo. No hay que pueda unir a la unidad. Pero el amor lo va a unir. El amor sí lo va a unir. Y luego continúa los pasos, ¿verdad? Estamos viendo el paso de que yo quiero ser una fuerza unificadora en mi iglesia. Entonces ahora tenemos que ver otro contraste, que el chisme y la maldad van juntos. Hermanos, si nosotros podemos formar esa conciencia de ver el chisme como maldad, como pecado, entonces nos va a formar una conciencia de que tengamos más cuidado con el chisme. Si yo no lo veo tan a la ligera, ¿podemos ver a la ligera el pecado? ¿O no debemos verlo a la ligera? ¿Verdad que no debemos verlo a la ligera el pecado? Bueno, el chisme no debemos verlo tan a la ligera, ni en nuestra vida ni en la vida de alguien más. No lo debemos ver así, ¿ok? Porque la Biblia lo presenta de una manera muy diferente a como nosotros lo podamos ver. Fíjense, allí en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo está describiendo a la humanidad que ha rechazado a Dios. Que ha rechazado a Dios. Y dice, ¿verdad?, que lo único que puede pasar cuando nosotros rechazamos a Dios es que vamos a empezar a descender moral, éticamente, en carácter. Vamos a empezar a descender, así como en una espiral descendiente, ¿verdad? Que en una espiral va poquito a poquito, es como un resbaladero, pero que va poquito a poquito, así como faldeando una montaña, la va uno faldeando. Entonces, poco a poco va descendiendo, y ahí el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, describe todo cómo la persona va descendiendo, ética, moral y en carácter. Entonces, en el versículo 28 y 29, ¿verdad? Nomás voy a enseñarles esos dos versículos. Dice, además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, y que nos puede pasar a nosotros también como cristianos cuando no tomamos en cuenta lo que Dios dice, lo que venimos y escuchamos aquí y ya se me borra de la mente, no lo tomo en cuenta y yo sigo haciendo lo que yo quiero, lo que mis emociones, sentimientos, deseos, pasiones quieren hacer, lo hago y no tomo en cuenta el conocimiento de Dios. Dice,
Él a su vez, dice, ahora vienen las consecuencias, dice, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Dice, ok, ¿no me quieres tener en cuenta? Dale gas a la carne, y la carne te va a depravar tu mente. Vas a empezar a desear y a pensar cosas que no deberían de hacer, que son dañinas, son destructivas. Y luego dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿Se fijan cómo pone la Biblia los chismes? Como algo tan pecaminoso, tan destructivo, que tiene que ver con ese espiral descendiente en que la persona puede saber la voluntad de Dios, puede saber qué es lo que Dios quiere, pero me vence la carne, me vence el chisme y yo continúo, ¿verdad?, con el chisme. Ahora, vamos a ver una definición del chisme. Primeramente, el diccionario Cambridge. ¿Qué dice que es el chisme? Dice, conversación o informe sobre la vida privada de otras personas que pueden ser desagradables, desaprobadores o no ciertos. Entonces nosotros andamos platicando, informando sobre lo que está pasando en la vida privada de una persona, y que lo que está pasando en la vida privada de esa persona es algo desagradable, es algo deplorable, que no es aprobable, o puede ser que hasta estemos compartiendo algo que ni siquiera es cierto. Entonces, eso es chisme, de acuerdo al diccionario. Ahora, en la Biblia no encontramos una definición, así como en el diccionario encontramos una definición, pero podemos hacer una definición entendiendo lo que en general la Biblia enseña y cómo presenta el chisme, cómo lo presenta. Entonces esta definición es la que podemos resumir. Dice, el pecado del chisme, fíjense ahí ya, nomás ahí, tenga en cuenta que es un pecado. La Biblia presenta el chisme como un pecado. Si yo o usted nos ponemos a chismear, estamos pecando. Y estamos queriendo que otra persona peque, ¿verdad?, al compartir con nosotros mi pecado, el chisme. Dice, el pecado del chisme proviene de un corazón malo que comparte malas noticias de alguien a sus espaldas. Es por eso, ¿verdad?, que estamos viendo que el chisme y la maldad van juntos, porque proviene de un corazón malo. El chisme. Entonces, el chisme y la maldad van juntos. Ahora, fíjense este cuadro. Si usted presta atención a una persona a que le comparta el chisme más reciente y las buenas nuevas de chismología, mire, dice aquí, en inglés dice, if someone gossips to you, they will gossip about you. Si alguien te chismea, chismeará de ti también. Lo más seguro, por eso es mejor, no quiero saber nada de chismes, porque luego lo va a meter en chismes usted también, lo va a meter en chismes, y la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado con el chisme. ¿Por qué? Porque fíjense cómo presenta Santiago, en realidad de una forma diferente, pero el chisme, porque el chisme tiene que ver con la lengua, ¿verdad? Dice, y la lengua es una llama de fuego, está llena de maldad y envenena cada parte del cuerpo, y la lengua es incendiada por el mismo infierno y puede convertir toda nuestra vida en una llama ardiente de destrucción y desastre. ¿Se fijan? Porque el chisme lo debemos de desaprobar completamente, no lo debemos de practicar, no lo debemos aceptar, no lo debemos aprobar para nada, para nada. Por eso, porque el chisme es
dañino. El chisme y la maldad van unidos, están juntos. Entonces, no debemos de hacerlo. Ahora, ¿cómo responder a los chismes en nuestra iglesia? Si alguien, prométeme que no le dices a nadie. No. No. O sea, ¿cómo podemos evitar, verdad, que una persona nos venga con chisme? Número uno, primeramente, no seamos una fuente primaria o secundaria de chismes, ¿ok? O sea, primaria quiere decir cuando yo soy el primero que ando repartiendo. Secundaria quiere decir, pues, me lo dijeron, me lo aventaron y pues, pues te dijo, está bueno este chisme, ¿verdad? Entonces, mira, yo no sé, pero a mí me dijeron que esto, pero no le digas a nadie tú, ¿eh? Y ahí se va, no le digas a nadie ni todos saben, ¿verdad? No le digas a nadie. Entonces no seamos ni fuente primaria ni secundaria del chisme. Y también amablemente diga que preferiría no escuchar ningún chisme y que esperaría que no continuara propagándose. Mira, yo no lo quiero escuchar y te pido que por favor no se lo compartas a nadie, porque no es para bien, no es para bien esto. Si tú traes esa preocupación de algo, de alguien, que habla con esa persona. Habla con esa persona, pero a mí no. Conmigo yo no puedo hacer nada y yo no quiero estar envuelto porque luego entra el chisme. La persona chismosa, usted le pone oído y usted dice, pues es que sí, no, con razón pues me dijo fulano que esto y que lo otro y que para allá y para acá, y ya le empieza a agregar salsa a los tacos y ya lo pone usted como un monstruo también. Entonces, no debe uno de caer en eso, ¿verdad? Por eso, un consejo bien refrescante del apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:10 dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿quieren ustedes disfrutar de la vida y tener muchos días felices en esta vida, sí o no? Amén. Fíjate, dice, refrena tu lengua. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Y entonces sí, se va a cumplir el que vas a poder disfrutar de la vida y vas a tener muchos días felices, pero envuélvete en el chisme y vas a ver, te estás envolviendo en el fuego del infierno. Te estás envolviendo en el fuego del infierno. Bueno, número 3, el perdón y la unidad van juntos. ¿Sí? El perdón y la unidad van juntos. ¿Verdad que va a ser necesario que nos tengamos que perdonar unos a otros? ¿O somos perfectos y no nos vamos a ofender? Dice la Biblia que todos ofendemos. Queriendo o no queriendo, ofendemos, ¿verdad? Vamos a ofender. Entonces, tenemos nosotros que saber perdonarnos unos a otros. Tenemos que saber perdonarnos. Fíjense lo que el apóstol Pablo a los colosenses les dice. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ya nomás con ese vestido que nos pongamos de esto, del versículo 12, ya con eso vamos a tener unidad entre nosotros. Ya nomás con eso, pero luego en el versículo 13 continúa y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Se fijan? Díganme ustedes, ¿le perdonó el Señor a usted mucho o poquito? ¿Mucho o poquito? Mucho. Sí, ¿qué si el Señor nos... Y continúa perdonándonos y va a continuar perdonándonos porque le ofendemos todos los días, hermano. Dígame usted si hay un día que usted no ofenda a Dios. ¿Habrá un día que usted no ofenda a Dios? No. Ahora, ¿yo los ofendo todos los días?
No, entonces, si yo los llego a ofender en alguna ocasión, ¿no habrá lugar para que me puedan perdonar? Si el Señor los ofende de sus ofensas diarias, ¿no habrá lugar para que me puedan perdonar a mí? Porque recuerdo una vez me escribieron un texto y, pastor, nos vamos de la iglesia porque estamos desilusionados con usted. En pocas palabras lo que quería decir es que descubrimos que usted no es perfecto. Ay. Apenas se acaban de descubrir esto. Lo pudieron haber descubierto el primer día que vinieron. Saber que no somos perfectos nadie, entonces tenemos que perdonarnos. Por eso dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahora, ¿se imaginan que Dios tomara la misma actitud que nosotros tomamos a veces de no querer perdonar a una persona, de preferir irnos de la iglesia porque esa persona me ofendió, esa persona ya me cae mal, lo aborrezco y todo, que el Señor tomara esa misma actitud para con nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? En el infierno, hermanos. Si Dios se pusiera así legalista, estaríamos en el infierno todos. Pero porque como es un Dios de gracia, de misericordia, de amor, entonces Él extiende un amor incondicional, un amor de decisión. Y Él dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Y nos limpió de toda maldad. Así también yo tengo que perdonar al que me ofende de toda ofensa. Y limpiarlo de todo pecado, limpiarlo a esa persona de todo pecado, es decir, que ya no la voy a tener contra él, ya no voy a decir, bueno, te perdono, pero no quiero saber nada de ti. ¿Le hace así el Señor? El Señor le dice, ok, te perdono, pero olvídate, no quiero saber nada de ti. Ya no quiero tener compañerismo contigo, no quiero tener comunión contigo, no, nada. Confórmate con que te diga, ¿cómo está? ¿Cree que el Señor se porta de esa manera? No, por eso es que dice, así como el Señor los perdonó. Siempre tenerlo eso en cuenta, porque este es el principio bíblico de que si queremos tener unidad, vamos a tener nosotros que practicar el perdón, si yo quiero tener unidad. Entonces, hermanos, para resumir, seré un miembro unificador de la iglesia. Es una declaración de compromiso que yo hago con Dios. Yo quiero hacerlo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ya lo vimos con la Biblia. La Biblia dice, yo voy a poder cumplir esta promesa al Señor amando a mis hermanos. Y los voy a amar así como Cristo me amó a mí, con un amor sacrificial, un amor de decisión, no de emoción. Entonces, ese es mi primer paso. Mi segundo paso para yo poder cumplir esta promesa es que yo voy a no participar del chisme, ni yo voy a andar promoviendo chismes, ni voy a andar escuchando chismes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que eso viene del infierno mismo, eso es maldad, viene de un corazón malo y yo no quiero tener nada que ver con eso. Y número 3, yo voy a perdonar. Yo sé que me van a ofender y me van a volver a ofender y me van a volver a ofender, así como yo ofendo a Dios y le vuelvo a ofender a Dios y le vuelvo a ofender a Dios, y Él siempre está dispuesto a perdonarme y a limpiarme de toda maldad. Así yo lo voy a hacer también con mis hermanos para poder mantener la unidad en mi iglesia. Porque siempre las personas que no practican esto, lo único que pasa es que la solución es irme de la iglesia, irme de la iglesia, irme de la iglesia. Esa es la única solución carnal, porque no es espiritual, es carnal esas soluciones. Claro que se van y dicen, el Espíritu me está guiando. Pues sí, yo pienso, pues, pero ¿cuál Espíritu? Yo sé que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a esto, a lo que va de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras pasiones, emociones y deseos de venganza y de esto y del otro. No, eso ya es la carne, pero no es el Espíritu de Dios. Vamos a orar.
Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites pasar juntos, adorándote, alabándote a ti, Señor, y escuchando de tu palabra, que tú, Señor, siempre nos retas para que podamos continuar conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, en esta hora sí, en nuestro deseo queremos ser miembros unificadores de tu iglesia. Queremos, Señor, verdaderamente honrarte a ti. No queremos poner el nombre de Cristo por los suelos con nuestras divisiones, con nuestros chismes, con nuestra falta de amor, falta de perdón, sino que al contrario, Señor, que las personas que tú traigas aquí puedan constatar que verdaderamente tú estás aquí entre nosotros, que verdaderamente somos una iglesia que nos amamos, una iglesia unida. Pedimos pues, Señor, para que cada uno de nosotros con seriedad verdaderamente haga esta promesa, porque es a ti, Señor, a quien se la hacemos. Tú sabes exactamente nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestro deseo, y pedimos, Señor, para que podamos ser sinceros contigo. Te lo pedimos todo porque queremos únicamente que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea honrado y sea glorificado aquí en la tierra. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.